Bienvenidos una vez más aquí a su canal, Rafa Cuba. Hoy vamos a ver el número 2 de ejercicio que tienes que hacer si eres conguero. Muy sencillo, muy necesario. Quédate, te va a gustar. Tiquitín, tiquitín. Debe tener algún efecto así como para... Déjenme ideas aquí si de algún... algo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. Gracias a todos los que vieron el primero de ejercicios que tienes que hacer si eres conguero. Este es el número 2 a petición. Si te gustó el primero, te va a gustar este segundo. Es bien importante y es bien abierto. Este segundo ejercicio es bastante... ¿cómo puedo decir? Es bastante... es necesario, vuelvo y repito, pero es bastante... No encuentro la palabra. Bueno, es como que obviamente tienes que hacerlo. O sea, que tú sabes que tienes que hacerlo, no te lo tengo que decir. Algo así. Pero bueno, suscríbete a mi canal, activa la campanita, suscríbete a mis redes, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook. Gracias a todos. Si quieres quedarse conmigo, escríbeme a info@rafaacuba.com o entra a mi página de internet y nos ponemos de acuerdo por ahí. Si vives en Miami, lo hacemos presencial. Si vives en otra parte del mundo, lo hacemos online y súper chévere. Gracias a todos los que están sumándose por aquí. Si conoces a alguien que le pueda servir, compártele este canal. Vamos a ver esto. Hoy vamos a estar sin partitura. Hoy vamos directamente al granel. El granel. Bueno, al grano, al granel. Cosas que me ha dejado la Ciudad de México. Entonces, bueno, básicamente este ejercicio es pasar por 3, 4, 5 sonidos. Escógelos tú. Yo te recomendaría que pases por todos. Pero bueno, vamos a pensar ahora en 4. Abierto, slap, ¿no? Muteado, bajo. Por ahí. Entonces, pensemos en 4 y 4. ¿Se dan cuenta? No es cuestión de velocidad, es cuestión de buscar el sonido. Y un pequeño tip que a mí me ayudó mucho y seguramente si tú estás empezando o quizás no estás empezando, llevas un tiempo y te hace sentido esto. Llegó un momento en el que yo llevaba 4 o 5 años tocando. Yo empecé muy niño, pero ya como a eso no, ya llevaba más tiempo, como 7 años. Y ya a eso de los 12, 13 años me empecé a dar cuenta que estaba tocando muy duro. Que para yo lograr el sonido que quería tenía que tocar muy duro. Entonces ahí me di cuenta. Y me di cuenta y no, porque a esa edad uno está un poco perdido. Pero en la adolescencia, entonces, me acuerdo, mi papá, entre otra gente, también me dijeron, estás tocando muy duro. Y me di cuenta que estaba acostumbrado a tocar duro para sacar el sonido. Entonces, a partir de eso, me acostumbré a practicar las cosas suaves. No importa que al final en el show uno se caliente y tienda a tocar más duro, que no debería, porque se maltrata las manos y no hace falta. El ingeniero de sonido está ahí para algo. Pero la idea de esto es lograr el sonido sin tener que tocar duro. Un gran amigo que extraño mucho hablar con él, que en paz descanse, Jimmy Morales, yo siempre lo admiré y se lo dije, siempre se lo decía, te admiro porque usted toca la tumbadora que parece que está doblando, o sea, que está haciendo playback. Y entonces ahí está lo bonito, lograr un sonido limpio sin tener que matarse. Este ejercicio también lo puedes hacer en tresillos, ¿no? Es bastante funcional y es el clásico. Salen bastante combinaciones. A raíz que lo practiques, te va a dar más sentido y le vas a buscar un recurso.
Ahí está, practíquenlo, llévenselo. Y también, si lo hacen, ¿qué pasa? Esta pregunta es bien importante porque nunca saben cómo hacérmela y a veces no sé responderla como va, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible esta vez. Cuando uno hace recursos, cierres, remates en la tumbadora, en el timbal, hay que tener cuidado con la rítmica, porque si no tiende a sonar escolástico. Escolástico, básicamente, siempre lo expreso como A, B, C, D, E, F, G. Es una métrica que suena como a escuela. Entonces hay que tratar a marcha o banda de guerra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Trata de usar, sí, usa rítmica, pero si vas a hacer un recurso, eso suena, trata de variarlo. Se lo dejo ahí de tarea. Espero si no me entendiste, escríbeme por aquí abajo. Seguiré intentando expresarme de mejor manera. A ver. Entonces ahí les dejé varias ideas, cositas, como el ejercicio, lo fui variando, pero son ideas que pueden ir saliendo, obviamente se van haciendo más complejas, aquí van saliendo sencillas, pero yo quiero que te lleves esa idea de que lo puedes explorar y que lo puedes llevar a lo tuyo, ¿no? Entonces, caballeros, gracias por estar aquí nuevamente. Disculpen que a veces me meto unos días sin subir video largo. Yo sé que muchos de ustedes están aquí por tutoriales. A veces por tiempo de clases y demás, no me da clases, shows, familia, no me da el tiempo de estar tan frecuente, pero estoy tratando de organizar todo para estar bastante por aquí. Si quieres tomar clase conmigo, escríbeme a info@rafaacuba.com, entra a mi página de internet, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, tu amor, tu odio, todo lo que quieras. Entonces, gracias de corazón. Practica eso. Llévalo a lo tuyo, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes, 6 golpes. Agrégale otro golpe, puedes agregar dedos, no sé. Hay muchas cosas ahí que puedes agregar. Entonces, caballero, los quiero y los quiero ver triunfar. No, mentira. Bueno, sí, los quiero ver triunfar, pero no como Misada Mohamed, que seguramente los que son de México dirán, ay, Bueno, nada, chao.